estar resolviendo el ejercicio 1.23 del capítulo 1 de ese interesante libro titulado Signal and System Using MATLAB del autor Luis F. Chaparro. La razón es porque este ejercicio es bastante interesante, ya que habla del tema de modulación de señales, la modulación en frecuencia en especial, y vamos a estar explicando la teoría a la par que resolvemos el ejercicio. Si tienen alguna duda, comentario, no duden en dejarlo acá abajo, y para una mejor respuesta pueden seguirme en mis redes sociales, que las voy a estar dejando en la caja de descripción. Sin más por el momento, empecemos. Pues bueno, chicos, vamos a empezar. Como les había mencionado, es el ejercicio 1.23 titulado Cheers MATLAB. Vamos a empezar a leer el encabezado. Posteriormente continuamos a que les explique la teoría y vamos a regresar a terminar el ejercicio. Los tonos puros o sinusoides no son muy interesantes de escuchar. La modulación y otras técnicas se utilizan para generar sonidos más interesantes, chirps, que son sinusoides con frecuencia variable en el tiempo. Son algunos de los sonidos más interesantes. Por ejemplo, la siguiente es una señal de chirrido. La siguiente ecuación matemática modela un chirrido, que es y de t, es una expresión cosenoidal multiplicado por un escalar, en este caso a, que es a por coseno de omega c de t, más un s de t. Vamos a explicar qué es la modulación angular. Pues bueno, el modelo matemático parte de la modulación angular. Los fundamentos son claros. ¿Para qué se ocupa la modulación angular o en qué se implementa? Pues simplemente es variar la frecuencia de la portadora al ritmo de la señal moduladora. Las ventajas que tenemos es la amplitud constante. Debemos recordar que existen dos tipos de modulación, la AM y la FM. En este caso vamos a estar hablando de la FM. Por tanto, la frecuencia va a ser siempre constante. Esto quiere decir que el modulador puede funcionar a la máxima potencia. Otra de las ventajas, puede corregir atenuaciones, y una de las mejores es que mejora la calidad, robustez frente al ruido. ¿Qué quiere decir con puede corregir atenuaciones? Pues en el transcurso de la emisión y recepción de las señales puede haber cierta interferencia, y cuando llega al receptor puede hacer las correcciones necesarias. ¿Cuál es el inconveniente de modular la frecuencia en la modulación angular? Es que el ancho de banda va a ser mayor. Posteriormente vamos a lo que nos importa, que es la formulación matemática. Como podemos ver aquí, es la ecuación que tenemos en el ejercicio, obviamente con sus cambios, más generalizada, y presentamos dos tipos: modulación de fase y modulación de frecuencia. Podemos observar en esta parte que la fórmula matemática parte de un c de t, como mencionábamos, un escalar multiplicando a la función cosenoidal, quedando de esta manera, a coseno de teta de t. ¿Qué quiere decir modulación de fase? Podemos observar que por eso se conoce como una modulación angular, porque estamos afectando directamente estamos modificando la pulsación del coseno. Entonces, la modulación de fase, como lo mencionabas, es y de t a coseno wc de t más un teta de c de t. Aquí en la modulación de fase tenemos que lo que tratamos de buscar con eso es que la fase instantánea sea proporcional a la señal a transmitir. O sea, la señal a transmitir se va a conocer como la señal moduladora. Entonces, recalcando, vamos a hacer que la fase instantánea sea proporcional a la que deseamos transmitir. Y en cambio, la modulación de frecuencia, lo que tratamos de hacer es que la frecuencia instantánea sea proporcional a la señal moduladora, que en este caso es el argumento del coseno. Como podemos darnos cuenta de aquí, la frecuencia instantánea va a ser el resultado de una derivación de teta respecto a dt. Y bueno, vamos a pasar al ejercicio en sí.
Como recordamos, la modulación son cambios que se producen en la onda. En sí es retardos que fluctúan a lo largo del tiempo. Bueno, para el primer inciso vamos a ver que sea A1 va a ser constante multiplicado por 1 y omega de C va a ser 2. El pulso que le vamos a meter a la señal va a ser un S de T, que va a estar conformado por un T al cuadrado entre 4. Y para eso nuestro tiempo de muestreo va a ser de 0 a 40 segundos en intervalos de 0.05 segundos. Bien, vamos a pasar a MATLAB a modelar esta función. Para el primero, pues tenemos nuestro intervalo de 0.05. Nuestro tiempo de muestreo que va a ir de 0 hasta 40. Vamos a tener las variables, la que vale 1 y la omega de 0 vale 2. Posteriormente, lo que es importante y lo que cabe recalcar en este ejercicio es que vamos a estar ocupando la función SOUND de MATLAB, que es meramente que es algo divertido. No sabía que existía esa función en MATLAB y fue bastante divertido hacer este ejercicio. Sí costó un poquito de trabajo, pero ya después era un ejercicio básico. Vamos a poner atención al sonido que emite. Le pido una disculpa por lo lento de mi procesador, pero ahí va. Esperamos a que grafique. Escuchamos un leve beep ahí, que posteriormente vamos a dar las conclusiones. Estamos esperando que grafique. Como podemos ver ahí, no es tan clara la imagen, pero pues vemos que en efecto es una señal oscilante. Podemos ver los cambios que tiene. Vamos a pasar con el inciso B. Ahora nos piden que sea igual a constante de 1, omega de C es igual a 2, y ese de T va a ser ahora un pulso menos 2 seno de T. Recordemos que aquí estamos metiendo algo lineal y aquí estamos el pulso va a ser una señal, bueno, va a ser seno. Vamos a pasar igual lo mismo de 0 a 40 por intervalos de 0.0 segundos. Ya tenemos el script también en MATLAB. Lo mismo, un intervalo de 0.05 de 0 a 40. A la misma omega 0, 2. El escalar va a ser 1. Tenemos la función para que grafique. Y nuevamente la función sound. Vamos a escuchar. Vamos a repetir. Creo que el audio estaba un poco bajo, no alcanzaron a escucharlo. Vamos a esperar a que grafique y lo volvemos a escuchar. Como pueden ver, es la diferencia de meter un pulso lineal y un pulso, en este caso, de seno. Se puede ver que es una más constante. En sí estamos escuchando los picos. Vamos a repetirlo. Bien, ahora vamos a pasar con el inciso C para ya dar las conclusiones y explicarle lo que es en sí variar el argumento y qué es la modulación de frecuencia. Tenemos como último inciso: la frecuencia de estos chirridos no es tan clara. La frecuencia instantánea, en inglés, frecuencia instantánea, es la derivada con respecto a t del argumento del coseno. Por ejemplo, para un coseno, ahí tenemos la función coseno, va a ser la derivada de t con respecto de t, de manera que la frecuencia instantánea coincide con la frecuencia convencional. Determinar las frecuencias instantáneas de los dos chirridos y trazarlos. La pregunta es: ¿tiene sentido como frecuencia? Y explique. Vamos a pasar a graficar las derivadas. Por un momento podemos ver aquí que tenemos las dos funciones que nos dan para meter el pulso.
En este caso era omega de 0 más t al cuadrado entre 4. Es una simple derivación. Nos queda como omega 0 más t medios. Dado que omega 0 es 2 para el primer caso, por lo tanto la señal va a ser t medios más 2 o 2 más t medios. Para la siguiente función que nos dieron, que es menos 2 seno de t, el omega 0 de t, aquí se nos olvidaba el t, al derivarlo pues nos queda omega 0 menos 2 coseno de t. Obviamente como omega 0 es 2, por lo tanto la señal 2 va a quedar como 2 menos coseno de t. Para ver estas gráficas vamos a MATLAB, ponemos un subplot para la primera, igual ocupamos los mismos datos para escuchar los sonidos, ponemos el subplot y el green on para ver la gráfica. Igual para la segunda, vamos a graficar, esperamos, lo siento, esperamos un momento y aquí lo ven. Esta es como lo fundamental para concluir este ejercicio. Vemos que para la señal 1 se comporta de una manera lineal y para la señal 2 es una frecuencia. La frecuencia inmediata va a ser constante, o sea, la modulación que ahí se realizó es que se mantenga constante. Lo podemos vamos a concluir este ejercicio, que lo que nos pide es de manera que la frecuencia instantánea coincide con la frecuencia convencional, determinar las frecuencias instantáneas de los dos chirridos y trazarlos. ¿Tienen algún sentido como frecuencia? Para contestar esta pregunta vamos a aumentar el tiempo de muestreo. Aquí vamos a aumentarlo a 100 para que sea más claro. En los dos vamos a aumentarlo a 100 para dar la conclusión. En la primera nos vamos a dar cuenta, vamos a esperar a que grafique, vamos a escuchar. Como podemos observar aquí en la gráfica, la modulación que se hizo fue una modulación de fase. Al nosotros estar modulando, al insertar una función lineal, lo que está pasando es que va a ir vamos a ver la otra gráfica, vamos a verlas juntas. Aquí se ve un comportamiento lineal y se ve un incremento lineal. Esto quiere decir que lo que escuchamos va a ir de menos a más, o sea, de más grave a más agudo o agudo a grave, y otra vez va a ir siguiendo el crecimiento, va a ser lineal. Por eso no garantizamos que la frecuencia sea la misma en todo, y lo podemos observar aquí si aumentamos el tiempo de frecuencia. Aquí vemos una clara si aumentamos el tiempo de muestreo, aquí vemos una clara irregularidad en la señal, y eso es lo que causa que no sea una señal amena de escuchar, por así decirlo. Es una señal que escuchamos bastante aguda y por lo tanto no es amena de escuchar. Para la segunda tenemos, igual aumentamos el tiempo de muestreo para que sea claro, escuchamos. Como podemos observar ahí, como podemos oír, es una frecuencia más, por así decirlo, homogénea, que se está garantizando que la frecuencia sea en todo momento, como lo podemos observar ahí, va de menos 1 a 1, porque es una señal senoidal la que metimos en el pulso, y como podemos ver no tiene ninguna perturbación, siempre va a ser constante, o sea, va a oscilar, va a tener una frecuencia siempre constante, la que no vamos a cambiar, o sea, el sonido va a ser ameno, agradable, y lo podemos comprobar con esa gráfica y con su frecuencia instantánea. O sea, ahí que lo más importante de recalcar en la frecuencia instantánea es que
es eso. Justamente la frecuencia instantánea está coincidiendo con la señal que teníamos al principio, el chirrido que escuchamos. Justo la frecuencia instantánea está coincidiendo en frecuencia, y es lo que garantiza que la frecuencia sea muy amena de escuchar. Y bueno, sería todo por el momento. Como les mencioné, si tienen alguna duda, comentario, no duden en dejarlo en los comentarios. Y para una respuesta más rápida me pueden localizar en mis redes sociales, que voy a dejar en la caja de comentarios. Muchas gracias, hasta luego.